Primera semana. En la primera semana, que ya es como un pasado remotísimo, si hay algo que nos queda lejos, es ese 19 de marzo, ¿no? Estábamos entre la urgencia de organizar el aplanamiento de la curva y pensar cómo se saldrá de esto. Y de inmediato, digamos, toda esa organización en términos de organizar los hospitales, de buscar, digamos, los respiradores, de armar como una estructura en el sentido en el que los especialistas indicaban, digamos, que había que conducirse, visto lo que estaba ocurriendo en países como España o como Italia, que la tenían como compleja en ese momento, y bueno, no la tienen menos compleja ahora, digamos, aunque la cantidad de contagios sea menor, la complejidad, y no exactamente la complejidad creativa, pervive y pervivirá. Eso nos hizo entrar inmediatamente en denominaciones y en declaraciones. Por ejemplo, se declaró la emergencia sanitaria, con distintos nombres en distintas jurisdicciones, con distintos nombres en distintos países. Pero bueno, emergencia sanitaria, todos entendemos de qué estamos hablando. Que es más o menos como la declaración de estado de virus, en lugar de lo que en otro tiempo, por otras razones y otros peligros, hubiese sido declaración de estado de sitio. Que no se llegó a la declaración de estado de sitio, pero sí hago que válida la metáfora, digamos, ¿no? Entre ambos conceptos. Y entonces, ¿cuál fue la práctica que masivamente comenzamos a desarrollar? Primero es enterarnos un poco de qué va la cosa, cómo hacer víveres y que es lo obvio de cualquier ser vivo, pero de inmediato empezamos a ver qué película se puede ver, qué obra de teatro se puede ver, qué gimnasia, qué actividad, aparece todo el mambo de la masa madre y el pan que amasamos en casa, y por supuesto toda la cuestión de limpiar, ordenar, tirar cosas de la casa que ya no sirven, etcétera, etcétera, aprender a usar Zoom, y todos los que vinieron de la mano rápidamente. Y aprendimos, curiosamente, a 300 años de la visión higienista del mundo en Occidente, a lavarnos las manos con tutoriales de Facebook, o de Google, o de lo que sea. Lavarse las manos, el tiempo que dure, el feliz cumpleaños y una larga partecita, las 3/4 partes de la marcha peronista. En términos simbólicos vamos queriendo decir algunas cosas. Y entre una cosa y otra también nos enteramos que ya no vamos a tomar mate del mismo mate, sino que cada uno tendrá que tener su mate, y que ya no nos vamos a saludar abrazándonos o dándonos un beso, sino golpeándonos con el codo. Y empezamos a ejercitar una cantidad de acciones que hasta el 19 de marzo hubiesen sido consideradas de mala educación. Imagínense llegar a la casa de alguien antes del 19 de marzo, que te ofrezcan un mate y se prepare el dueño de casa un mate y te prepare a vos otro mate. O que te salude con un codo. El codo, que es uno de las partes del cuerpo que más desprestigiada, digamos, ¿no? Que no hay que apoyar los codos en la mesa, que no golpees los codos, que no sé qué, y ahora resulta que viene a ser como el modo de contacto saludable. Bueno, llegamos a la segunda semana, sabíamos en principio que íbamos a estar 15 días en cuarentena, con lo cual también estaba toda la cuestión de que se llama cuarentena lo que son 15 días, y etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí lo que percibimos claramente, y se nos hizo carne, fue que un virus nos ha colonizado. Tanto sin pensarlo demasiado o sin pensarlo nada, nos convencimos de eso, que en esa segunda semana mayoritariamente se hablaba de lo democrático que es el virus. Ante esto somos todos iguales, el virus nos va a contagiar a todos, el virus, o a todos, o todos nos vamos a contagiar del mismo modo. Vuelvo a Ramona para hacer fácil la demostración de que no hay virus democrático, que no hay nada de democracia en la forma de contagio del virus, en todo caso. Descubrimos que habita entre nosotros un intruso impalpable, y acá hago un pequeño paréntesis porque no sé nada de la cosa y no quiero ser irrespetuosa con los saberes de otra gente. Este virus no es un ser vivo, necesita de un ser vivo para vivir, digamos, ¿no? Para generar. Ahí hay también otro dato de aquí nada palpable y nada geográfico del que estábamos hablando al principio, ¿no? Bueno, bien, un virus nos colonizó, es un intruso impalpable, pero implacable,
con efecto verdad. Si estamos todos convencidos, el 60% de la población por lo menos se va a contagiar, después no sabemos si eso va a pasar. Estoy hablando del efecto verdad de los enunciados que se van produciendo semana a semana de la cuarentena. El virus claramente es de rápida circulación y puso al mundo a vivir en cuarentena. Ahí, en la segunda semana percibimos claramente de qué se trata cuarentena, ya más allá de los 15 días o si el nombre vale o no vale. Y como decía Febro, por aquellos días, cuarentena es como vivir entre ausencias, que eso nuestros cuerpos lo saben bien, ¿no? Y entonces en esa segunda semana, tipo consuelo, tipo admonición, lo que sea, aparece todo un catecismo con palabras, simplifiquemos rápido, no voy a hacer largos enunciados: solidaridad, docilidad, disciplina, responsabilidad, atención, esperanza, y todo el tenor bucólico que viene de la mano con, no sé, en 15 días los canales de Venecia estaban límpidos, las calles de California se llenaron de no sé qué animalitos, y las de las ciudades de la provincia de Buenos Aires de carpinchos, y a Capital Federal le tocó las ratas. No puedo hacer otra cosa en una gran ciudad, pero bueno. Y de la mano de esta cosa bucólica, esa frasecita repetida a ultranza acerca de que esto es una oportunidad para cambiar, una oportunidad que me da la vida, una oportunidad de introspección. Bueno, rápidamente voy a decir lo que dice una amiga de Córdoba, Claudia Huergo: cada vez que oigo la palabra oportunidad, cada vez que se dice la palabra oportunidad, se muere un unicornio. Para saber de qué estamos hablando en la importancia de esa metáfora. Este intruso nos expone, es cierto, a todos excesivamente. Incluso excesivamente quiere decir más allá de la propia posibilidad de contagiarse, de la propia relación con el virus, digamos, ¿no? Es decir, todos los efectos colaterales. Porque claramente lo que está encerrado es el afuera, ¿sí? La apertura al mundo. Muy loco, porque en ese mismo momento pasamos y nos instalamos con toda comodidad de aquella demonización de celulares y pantallas, y de todo lo que aparecía en Facebook y en todos lados, el catecismo de los niños tienen que jugar, tienen que leer libros, no tienen que estar tanto en las pantallas, a estar todos instaladísimos frente a las pantallas, además por necesidad, porque damos clase, se da clase, los chicos asisten a clase, reciben las tareas, y etcétera, etcétera, todas las actividades y sobre todo en ese momento cuando la cuarentena era bastante más cerrada, digamos, ¿no? Nada, pasamos esto, digo, de la demonización de las pantallas a las apps bendecidas, ¿no? A bendecir la existencia de las apps que nos ayudan a vivir en este contexto. Rápidamente dicho, eso significa la instalación del modo virtual de la vida cotidiana, donde virtual es lo real. Esto que está pasando en este momento, este modo que llamamos virtual, en realidad es el modo real. Lo real es esto. En estos días, lo real es esto. Y esto no es que se instaló ahora porque estamos en cuarentena, y que entonces cuando termine la cuarentena, que les voy avisando, no va a terminar, o no va a terminar del todo, no es que va a desaparecer. Esto se instaló. Esto es como el paso, no sé, de la cultura oral a la cultura escrita, tal cual, listo, punto. Somos otros y esto no tiene retorno, y tampoco hay por qué llorar sobre las modificaciones del mundo. Esto implica, por otro lado, algo que ya venimos percibiendo, que lo sabemos, nada más que después hay alguien que lo dice y parece que conecta algo, que Cronos, es decir, la cronología, se ha roto. Eso también lo experimentamos y lo contamos. La gente que dice que duerme más a la mañana, que se queda toda la noche mirando películas, que vive el día en pijama, que, no sé, que come a cualquier hora, que no sé qué. Cronos, la cronología,
ordenada por el trabajo productivo y el cumplimiento de los horarios, está rota. Nuestra experiencia de la cronología se ha quebrado. Lamentablemente no a favor de Aion, que es aquel tiempo griego, ¿no?, de la eternidad y del aliento y la fuerza vital, sino a manos de un no sabemos qué, que vaya a saber qué produce. Por ahora no es asible, desde mi humilde mirada, ¿no? En esa misma desaparición de Cronos, empieza en esa semana el conteo de contagios, muertes y recuperados, reemplazando la atención que a la misma hora, cada día antes, se prestaba a los números de la lotería en las distintas jurisdicciones. Y con el mismo tipo de entonación, ¿no? Tantos muertos, tantos contagiados, y la tabla periódica de los distintos países. Y nosotros súper contentos porque veníamos como aplanando la curva, digamos, ¿no? También fue la semana de la aceptación del encierro, ya bueno, uno se va medio como acostumbrando, como bueno, va inventando una forma de vida, no sé qué, no sé, empiezan las peleas familiares, no puedo hablar de eso porque no comparto hábitat con nadie, pero me peleo conmigo misma. Y además, convencidos de que hay que mantener el encierro por el propio bien y el bien común. Porque si no me encierro, perjudico a la comunidad. Digo, los que tenemos cierta edad, que venimos de la época de había que estar en la calle y militando y ocupando el espacio público, caramba, si no es una modificación de la subjetivación. Caramba. Y también aparece toda la fantasía humanista en esa patriada de conservar el encierro, que vamos a ser mejores, que esto nos va a hacer cambiar, que, no sé, que el mundo va a estar más limpio, que cambiarán las relaciones económicas, bueno, todas esas fantasías que a lo mejor necesitamos para poder mantener la subsistencia, ¿no? Ahí, digo, con toda contundencia filosófica, si ustedes quieren, no hay comunidad, no puede haber comunidad en la masa de incomunidad de la interminable línea de producción de infelices, o sea, de vidas y modos de vida infelices, que concentró y autoconcentró todo en el modo aislar como única opinión y como única opción para habitar la vida desde que el neoliberalismo impuso la ecuación rol privado del cliente versus rol social del ciudadano. No es nueva esta incitación al mundo privado, que igual después tiene poco de privado, tiene poco de íntimos, ¿no? Pero sí mucho de privado en el sentido de que estamos encerrados en cuatro paredes y no podemos salir, no nos permitimos salir, no nos permiten salir. Creo que más o menos ese es el orden. Más allá de que, bueno, se van dando permisos, de que alguna cosita se puede hacer, de que algunas transgresiones igual hacemos, saludablemente, por suerte, pero, a ver, estoy hablando de qué significa, digamos, signo encierro, ¿no? Y que, insisto, no es propiedad de un momento que llamaríamos momento de excepción o estado de excepción, sino que esta máxima concentración y globalización del encierro, del no ocupar el espacio público, solo puede acontecer sobre la base, si hacemos genealogía lo vamos a encontrar bastante más atrás, de el hábito, digamos, del hábito de lo privado sobre el rol social del ciudadano. La imposición del mercado sería, ¿no es cierto? Bueno, ahí también tuvimos el detallecito nada menor de la declaración de población de riesgo de los señores y señoras y señores de 60 o 65 y más, que nada, de pasar de ser, no sé, a principio de año, qué bien estás, y cómo te mantenés, y cuánta actividad, y qué genial, y que hoy alguien de 60 años no es anciano, tercera edad, y etcétera, 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 a pasar a ser población de riesgo, que a su vez, digamos, no puede autoabastecerse, ¿no? Entonces necesita
le obligan a necesitar, digamos, que alguien haga las compras por él y toda esta cuestión que bueno, que se cumple o no se cumple, pero lo que estoy diciendo es el machaque del carácter simbólico de las enunciaciones a través de las cuales se va produciendo esta forma de subjetivación que podemos enunciar como soy un peligro. Tercera semana, y ahí se nos vino la histeria de supervivencia. Comprendimos claramente mayor aislamiento, mayor control, incluso mayor necesidad de autocontrol, porque a mayor aislamiento y a mayor encierro, nada, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, salía un minutito a comprar el pan, volvía e iba a comprar la verdurita, volvía e iba a comprar el tomatito, volvía e iba a comprar el bifecito, ¿no? Cosa de poder ir saliendo y soportando, digamos, ese encierro, pero a su vez va creciendo también lo que en algún momento o en algún límite podría ser la paranoia y el miedo por el contagio, y empieza también a motorizarse la cuestión de la preocupación por lo económico y se va instalando esa cuestión de salud económica más, ¿no? Como si fuesen distinguibles. Pero bueno, claramente ahí se nos instaló en la tercera semana el tránsito de reglamento a protocolo. Nuestra vida desde, qué sé yo, la organización del Estado-Nación, con todas las variaciones capitalísticas que le hemos conocido, y muy fuertemente con reglamentaciones del tenor de la autoproyección y del autoemprendedor, y etcétera, etcétera, estaba reglamentada. Se vivía conforme un reglamento, ¿no? Horarios de entrada de las escuelas, horarios de los bancos, horarios de la comida, etcétera, 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 etcétera. No vamos a volver, digamos, a describir lo que ya describió tan bien Foucault cuando nos hablaba de vigilancia, control, corrección, como los elementos aglutinantes de los modos de subjetivación del capitalismo de producción para el aumento del capital en aquel momento. El reglamento, que parecería el modo organizativo por excelencia y que conforme el cual, digamos, se castiga o se premia, cayó a manos del protocolo casi sin darse cuenta. Ahora, es muy gracioso porque si uno busca en el diccionario, protocolo quiere decir conjunto de reglas de formalidad que regulan los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. O bien conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales que han sido establecidas por costumbre. Aquí no hubo ninguna costumbre, ya estamos acostumbrados, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Y además todos reclamamos, no sé, por ejemplo, lo que pasó ayer en San Juan con esa médica tan imprudente, rápidamente el reclamo de que se active el protocolo, ¿no? Y estas palabritas que hasta, insisto, el 10 de marzo nadie conocía, o sí conocíamos las palabras, pero digo, no tenían carácter performativo, no operaban sobre la acción, digamos, social, ¿no? Bien, entonces estamos protocolizados, no reglamentados. Aunque uno sabe que en la mochila el reglamento sigue estando, claro está. Se empieza a percibir, o más bien a no percibir, como da igual, la pérdida del cuidado más hondo, como es el abrazo y la visita. Empezamos a percibir claramente eso. Con independencia de que en una casa vive una multitud, de todas maneras la pérdida del cuidado más hondo, como es el abrazo y la visita, ahí en esa tercera semana se empieza a sentir, y uno empieza a sentir el trabajo de tensión que tiene que hacer, porque bueno, siempre tiene algún familiar, los amigos están todos lejos, no te podés juntar con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay un tema importante, muy importante en términos de tecnología de la subjetivación, tecnología de la subjetividad. Y así vamos, batallando con las vestimentas que hay que lucir y con lo que pasa por dentro. Y además nos va pasando que nos van anunciando la continuidad de la cuarentena en dosis homeopáticas. Entonces, ahora, al día de hoy, por ejemplo, ya sabemos que hay una nueva prolongación, por lo menos en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, hasta el 6 de junio. Pero venimos así, ¿no? O sea, y ahora ya otra vez se desvirtúa el nombre cuarentena, porque bueno, ya pasaron los 40 días. O sea, que tampoco responde, digamos, a esa denominación, el encierro el tipo de encierro que estamos viviendo.
En la cuarta semana, lo que empieza a instalarse es la incertidumbre, ¿no? Cosa de, bueno, veníamos bien, le pusimos todo, pero a la cuarta semana ya todos teníamos la casa limpia, ordenada, los muebles dados vuelta, pero nada, ninguna tarea de la que nos sostenía puede pervivir. Y digo, ¿hasta cuándo vas a limpiar la casa? Más allá del evento a diario, digamos. ¿Hasta cuándo te satisface como vida, digamos, el solo limpiar o el solo... Bueno, entonces empiezan a aparecer toda esta cuestión de los cantitos en los balcones, de varios tipos, y ciertas formas de organizarse, digamos, para tener las videollamadas, etcétera, etcétera. Y aquí ya el tema del lavado de las manos no tiene nada que ver con el feliz cumpleaños ni con la marcha peronista, sino con las medidas proporcionales de agua y lavandina o de agua y alcohol, ¿no? O sea, seguimos con el tema de hay que lavarse las manos asiduamente, pero entran en escenas, digamos, las graduaciones de alcohol y de lavandina que debemos utilizar para desinfectar la compra cuando volvemos, la casa, las superficies, etcétera, etcétera. Esto parece una pavada, pero funcionan, digamos, como las técnicas a través de las cuales nos estamos constituyendo en este momento. Eso quiero decir. Y acá hacen la presentación estelar, los barbijos llamados para el pueblo común tapabocas. Concepto, lavarse las manos. Tapabocas, que si los ponemos juntos y sabemos qué significa lavarse las manos en un sentido metafórico, que tiene también su carácter performativo, y qué significa taparse la boca, digo lo mismo que decía de la demonización de las pantallas al paso de la bendición de las aplicaciones, ¿no? No se podía subir a un transporte público con un tapabocas, ¿no? Si vas por la calle normalmente, digamos, y sobre todo si se vive y se pertenece a determinados barrios con capucha y tapabocas, no sé, un pañuelo o lo que fuera, la policía obviamente había que mostrar el rostro, digamos, de ciudadano. Bueno, ahora hay que tapar el rostro, que entre otras cosas tiene la dificultad de que es difícil respirar con los barbijos caseros, pero además es difícil saber si el que viene de frente te está sonriendo o está amargado o lo que sea. Digo, vamos a tener que aprender a leer, digamos, las miradas y a expresarnos con las miradas para saber si lo que hay es una empatía o un sentimiento de odio, digamos, con el que uno se cruza. Bueno, de la mano del tapabocas casero vienen las máscaras 3D, ¿no? Y la maquinaria va generando, que está bueno, que haya líneas de fuga de todo tipo, eso está buenísimo, digamos. Y entonces, bueno, va de la mano esta cosa de hacerse el propio barbijo, aparecen todos los tutoriales, la buena vecina que te enseña a hacerte el barbijo, y si no te lo hace porque te ve muy inútil, y llegamos hoy al barbijo de diseño, ¿no? Que entonces lo compras por internet y cuesta lo que cuesta. Y seguimos con la idea de luchar contra el virus desde el encierro. O sea, al final, entre todas estas cosas que fuimos nombrando, cuando va terminando la cuarta semana, hemos logrado, en estas prisiones domiciliarias, construir un manual de confinamiento creativo. Entonces, ya no le preguntás a nadie cómo estás, sino cómo lo vas llevando. Y el otro está obligado, o cuando le preguntan a uno está obligado a decir, no, bien, me las arreglo bien, yo, viste, que leo mucho, que tengo mucha no sé qué, que hago meditación, ¿no? Premios consuelos, digamos, para una vida casi inerte. Quinta semana y ya se nos terminó de instalar absolutamente la biopolítica digital. Esa biopolítica digital que es el ejercicio del poder sobre la vida de las poblaciones, la administración estadística de la vida de las poblaciones, que se construye, digamos, entre, la intervención de los infectólogos, las clases online, los videos caseros,
la solicitud de que se hagan test masivos y podemos agregar una cantidad de otras cosas. Hay un dato muy importante en la 5ª semana, desde mi humilde parecer, y es que por primera vez se habilita, otra vez, en las redes y etcétera, la palabra angustia. Es muy gracioso, gracioso por decirlo de alguna manera, porque la verdad que la vida se nos angostó desde el primer día, y de alguna manera estaba más angostada en la 1ª semana que en la 5ª semana. Y sin embargo, se nos habilita hablar de angustia y de la posibilidad de decir, che, la verdad que ya no me alcanza la gimnasia que hago y el pilates y las grupitas de WhatsApp con las mamis y etcétera, etcétera, o el trabajo desde casa, y hay una cuestión de angustia porque hay también una necesidad de saber, bueno, ¿y qué va a pasar?, ¿no? Bueno, y se van produciendo variaciones de la experiencia de la distancia. Lo que está claro es que, suspendidas las relaciones en presencia, empiezan a aparecer necesidades que se van expresando y que, bueno, van aflojando un poco, ¿no? Esa semana también miren, es muy curioso. Aparece toda la cuestión del sexo virtual y la cantidad de gente hablando de esto y proponiendo cosas y etcétera, etcétera. Y la necesidad de los niños de salir y todo eso que va gestándose hasta que más o menos del principio de la 7ª semana, más o menos en todos lados se admite por lo menos 1 hora de paseo con los niños, ¿no? 6ª semana, ya que queda clarito la imposición del distanciamiento, que es en principio una forma suave de separación, pero también es, no podemos perderlo de vista, una política sanitaria de Estado. Esto es sumamente importante. La sensación es que esto es una serie en la que nosotros somos los extras. En esa 6ª semana, además, se instalan, para no volver para atrás, las llamadas fake news. Y se instala grotescamente el debate y la oposición, economía versus salud, y de eso va a ir disparando otras líneas, digamos, y otras variables, ¿no? Pero hay cuentas importantes para hacer o para conocer. Mercado Libre, en el tiempo que dura la cuarentena en Argentina, ha logrado superar en dividendos a la General Motors, que es decir algo, digamos. Zoom, esto que estamos utilizando nosotros, y que no nos oiga Zoom, tiene un poder económico logrado en la cuarentena, aumentado en la cuarentena, equivalente a las 7 aerolíneas más grandes del mundo. Y el que lleva, gana por 4 cabezas, es Amazon, como todo el mundo lo sabe, que ha, no sé, quintuplicado, creo, los valores que tenía a principios de marzo. Bueno, y ahí estamos, de algún modo diciendo que, aunque Ítaca no exista, Ulises debe continuar buscando el camino de regreso a casa, y llegamos a la 7ª semana, que lo que voy a hacer es hacer un bloque, digamos, 7ª a 9ª semana, donde empiezan a aparecer conceptos que tampoco manejábamos en Altri Tempi, como inmunidad de manada, pasaporte de inmunizados, es decir, que son como esas habilitaciones que también son de política sanitaria, que también son de estrategia de conducción de esta situación, donde, bueno, que se contagien, mejor salgan un poco, contágiense, y bueno, tenemos la curva aplanada, hemos logrado detener. Estoy hablando globalmente de todo lo que esto significa, no estoy a favor o en contra de ninguna acción en particular, porque si no, no se entiende lo que estoy diciendo, ¿eh? Si pensamos en estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no entendemos nada de la reflexión filosófica que yo intento compartir, digamos. Y luego cuando, bueno, esta cuestión, digamos, es muy posible, claro, empiezan a presionar el mercado del turismo, digamos, entonces, no, se supone que si alguien se contagió, ya está inmune, entonces puede tener un pasaporte de inmunizado y pasa libremente por los aeropuertos. Aquí la pandemia se evidenció como el lugar de la restauración social por excelencia, realmente. Una organización administrativa para controlar la actividad, sin duda. Y entonces vemos en los medios de comunicación los rankings de países, ¿no? Es decir, así como cuando en el Mundial de Fútbol, cada noche o a determinada hora del día tenemos el ranking de
los contagiados y los muertos en los países y las tablas, digamos, de vamos ganando, vamos goleando o vamos perdiendo por goleada. Esa es la imagen, ¿no? De la mano, por otro lado, de la máquina paranoica, que cada vez es más, ¿no? Porque si uno tiene contacto con gente de España o de Italia, y hablo del común de la gente, de gente como uno, sería la expresión, hay mucho miedo a salir a la calle. Hay mucho miedo a salir a la calle. Curiosamente, hay mucho miedo en los niños, que a su vez se han convertido, han internalizado rápidamente el poder de policía. Me pasó hace unos días que, bueno, salía a caminar y entonces andaba por un pasaje, un sendero solamente peatonal, y en un momento me saqué el barbijo para sacar una foto, y de pronto alguien que me grita, y era un nene que no pasaba de los 8 años, que me dice, ¡no está usando el barbijo! Me doy vuelta y le digo, tenés razón y está muy mal lo que estoy haciendo. De un plumazo me di cuenta de 2 cosas, o de la misma cosa. El niño tiene internalizado la gorra policíaca, y ya sacásela va a ser difícil, pero claro, había que enseñarle que hay que cuidar, entonces es difícil, digamos, la delgada línea roja de la libertad. Y yo le respondo como mamacita entrenada, madre cuidadora, o sea, tan policía y tan gorra como el niño internalizado, diciéndole, sí, tenés razón, y poniéndome el barbijo, y no saqué la foto finalmente, ¿no? Pero bueno, esa cosa es muy fuerte en el sentido de tecnologías de construcción, de subjetividad, modos de relacionarnos con el mundo, con los otros y con nosotros mismos, bien diferente de cómo era esto en los 2 primeros meses del año. Nada, ¿qué nos queda? Nos queda mucho, que la vida siempre fluye, ¿no? Entonces, justamente porque la vida fluye, la verdad es que debemos entrenarnos en saber distinguir los flujos. ¿Sí? ¿Dónde hay flujos vitales y dónde hay polos paranoicos? ¿No? Donde no detenernos, que ahí cerró la vitalidad, la afección alegre, si quieren usar un modismo ya demasiado a la moda de Spinoza, y donde hay pasiones tristes, diríamos, ¿no? Aquellas que no construyen, que no abren, que no generan, que no crean, ¿no? La pregunta es, ¿desde qué lugar lograr habitar la vida? Cuando digo vida vital, ¿no? No de la vida administrada, sino de creación de posibilidades, de apertura de potencias, digamos, de potenciar incluso posibilidades. Y para mí una cosa importantísima es cómo cultivar la posibilidad de construir presencias. O esto que podría llamar nuevas estructuras de sentimiento o de percepciones. Pero ahí estamos, en la cancha y en el desafío. Hay una parte que también preparé, que es un poco el relato de cómo empieza en Occidente la administración de cuarentenas. Pero bueno, nada, creo que mejor vamos a las preguntas, y en todo caso, si va saliendo después, y si no, les remito algún texto donde se puede leer rápidamente esa pequeña historia, digamos, de cómo empieza la cuarentena como forma de prevención, y cómo de la cuarentena de fines del siglo XVI a la higiene pública del siglo XIX hay nada más que una hilada, digamos, ¿no? Si queremos hacer la genealogía de este momento en términos de lo sanitario, nada, vamos al siglo XVI y ahí encontramos, en el centro de París, encontramos el nudo, digamos, pero es muy interesante hacer esa historia. Y de paso decir que no por casualidad aparece Ramón Carrillo en este momento, o bien como imagen de un supuesto posible nuevo billete, o bien como la demonización muy curiosa por parte de la derecha. Rápidamente se suplanta, supuestamente, la tarea de aula con el envío de tareas y demás. Como si fuese tan fácil, porque digamos, yo por momentos siento que en el intento de aplanar la curva, lo que se logró aplanar rápidamente fue la rugosidad de la vida político-social, o sea, de la vida de relaciones y de la vida de cada uno de nosotros. En el sentido de que, nada, bueno, mandamos tareas o armamos clases y damos clases por Zoom o por lo que sea,
y no nos hemos enterado mucho de si la gente tenía posibilidades de conexión, de si, nada, hay lugares del país incluso que no tienen acceso a ninguno, y etcétera, etcétera. Ahora, en el supuesto caso de que todo el mundo puede conectarse, y etcétera, etcétera, si hablamos de escuela secundaria, yo creo que el adolescente tiene mucho más changüí con estas metodologías que con la presencia física, sabe mucho más de relacionarse a través de las pantallas que de relacionarse a través del abrazo y la visita. No digo que esté bien ni que esté mal, digo que, nada, digo también que se pone blanco sobre negro el valor de la escuela, o sea, de una escuela que no termina de lograr entender cómo hacer para educar a la prole de este tiempo, que yo tampoco lo sé, yo no soy experta en esto, ni mucho menos, pero bueno, son estos pareceres. Sí me parece que sí, bueno, esto que decís, digo, esta cuestión de que a mí me pasa lo mismo y a ustedes les pasará lo mismo. Esto puede ser muy interesante. Ahora, yo les garantizo que hablarle a una pantalla, por más que estoy viendo la cara de ustedes y que todos muy amablemente ponen caras de muy interesados en lo que estoy diciendo, no es lo mismo que estar en un espacio, digamos, donde estamos sintiendo nuestra respiración y trañando, digamos, las sensaciones, ¿no? Los sentires, como vos bien decís ahí, Lorena, no se perciben, obviamente, no los percibe el docente, no los puede percibir tampoco el que está recibiendo la tarea o esa suerte de clase. No sé, 1.000 millones de preguntas y sin ninguna duda hay que resolverlas. Lo que yo tengo mis serias dudas es de que se le dé baja a este sistema. Y además tengo mis serios cuestionamientos acerca de por qué no implementamos ya desde hace mucho tiempo unas buenas aulas virtuales que nos permitieran, digamos, ante la emergencia, estar, bueno, pero nada, tampoco vamos a vivir culpándonos. Hay que salir a la emergencia y salir al toro, dirían los españoles, ¿no? Pero bueno, sé que no te he respondido lo que querés que te responda, sé que como capital simbólico nos falta cantidad de andar, y el libro vino a ponernos blancos sobre negro los déficits, y también los logros, también los logros. No cualquiera se banca esto, a ver. Y no cualquiera inventa lo que se ha ido inventando, y no cualquiera, bueno, todo eso. Pero bueno, es que es arrolladora la potencia del neoliberalismo, quiero decir. Bueno, yo creo que no hay después de esto, que ya estamos acá. O sea, que nada, que si hay algo que se ha cancelado es la cronología, es Cronos, o sea, no hay pasado, presente, futuro, digamos, ¿no? Pero en todo caso lo que quiero decir es, no hay después de esto, ya estamos viviendo esto. No es que un día, bueno, en algún momento, que creo que fue cerca, bueno, siempre se sigue diciendo, pero sobre finales de la segunda semana se hablaba de que una vez que estuviera la vacuna, entonces podríamos, nada, la vacuna en todo caso va a durar en aparecer, va a tardar en aparecer como 2 años y nada, y en 2 años se construye mucha vida y muchas formas de relaciones, que no quiere decir que todas sean buenas ni muchísimo menos. Por lo tanto, no sé a qué le podríamos llamar normalidad a un futuro, en un futuro, lo que sí sé es que lo que llamábamos normal antes del 16 o 19 de marzo no existirá más entre nosotros, no existe más, nosotros no somos para nada los mismos que el día que, nada, no pudimos salir de casa, no somos para nada los mismos. Tampoco sé si está bien o está mal, no estoy diciendo, quiero decir, que está bien o que está mal, estoy diciendo, constatemos eso, esto es así, porque si no estamos como pretendiendo que si ahora nos organizamos cuando tenemos el partido ganado, para nada de nada. Y Suyay, quiero decirte, que igual me estás haciendo una pregunta que sabes que puedo llegar a responder, que atados en estado de vigilancia permanente hace mínimo 200 años que vivimos. La escuela misma es un dispositivo de vigilancia, control y corrección. La escuela fue creada como dispositivo de construcción, de formación del trabajador de la fábrica. Y para eso había que vigilar al cuerpo, controlarlo y corregirlo para construir al mejor trabajador.
¿Y eso cómo se hacía? Secuestrando el cuerpo y el tiempo de los individuos. No estoy diciendo nada nuevo. El ABC de Foucault es eso, pero ya Nietzsche había advertido bastante. O sea, entonces, en todo caso, darnos cuenta de cuáles son las nuevas formas de vigilancia, que de todas maneras ya estaban operativas antes del inicio de la cuarentena. El otro día me daba gracia cuando, bueno, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires se discutía sobre la aplicación esta que te localiza y que entonces se sabe con quién estuviste en contacto y entonces es como un GPS, digamos, para ver la posibilidad de los contagios. Y entonces, todo el mundo quejándose, porque entonces esto, que no está libertad, que somos vigilados, qué sé yo. ¿Qué? ¿Pero qué escándalo están haciendo? Entonces, digo, los que se estaban quejando por eso, o estaban haciendo esa objeción, mejor dicho, seguro, entonces, no tienen teléfono celular, no usan el GPS, no tienen Facebook, no están en las redes, porque digo, las redes son eso, ¿eh? Quiero decir, no hay que vamos a tener que aprender o descubrir, ya hace tiempo que venimos viviendo en un estado de vigilancia que no es meramente la moral puritana que Kant nos indicó. O sea que no hay... estamos en un problema Houston, podría decir, o no hay nada nuevo. Más o menos creo que en la respuesta que le daba a Suyay apareció un poco esto, ¿no? O sea, a ver, para hacerlo más simple, ustedes saben que el mundo se modificó radicalmente al momento de la Revolución Francesa. Y de alguna manera creíamos que empezábamos a vivir en un mundo mucho mejor, que a lo mejor lo fue, con respecto al pasado de esa Revolución Francesa. La libertad, la igualdad, la fraternidad, pero los que creían en el viejo orden, lo que intentaban era frenar ese nuevo, ¿no? Y esta cuestión, por ejemplo, de la invención de la imprenta, a algunos les parecía extremadamente peligrosa, en virtud de que todo el mundo iba a leer y entonces todo el mundo iba a hacer libre interpretación. Bueno, acá nos está pasando más o menos lo mismo. No es posible que todo cambio sea absolutamente malo, como tampoco es posible que sea absolutamente bueno. Por eso yo terminaba mi reflexión anterior diciendo, bueno, hagámonos expertos en identificar los flujos vitales, aquellos que abren posibilidades y potencian líneas vitales, digamos, ¿no? Es un ejercicio al que no estamos acostumbrados, que no sabemos hacer, porque precisamente la modernidad decimonónica que viene de la Revolución Francesa nos enseñó a ser obedientes, prolijos, ordenados y laburantes, ¿no? Ocupar el tiempo y hacer del tiempo algo productivo. Entonces ahora lo que tenemos que buscar es la vuelta para saber, bueno, cómo ser humanos en lo posible, cómo desarrollar la vida, quiero decir con esto, en un contexto que ya no se parece en nada a aquello que sabíamos hacer. Digo, si algo nos pasa claramente, y eso incomoda un montón, es que nosotros sabíamos con qué estrategia solventar la vida diaria hasta el 19 de marzo. A partir del 19 de marzo no sabemos. ¿No? Ninguna de las estrategias que teníamos para vivir y sobrevivir hasta el 19 de marzo nos sirven ahora, y menos a eso que van llamando futuro. Digo, dentro de 3 meses, igual cada vez se achica más la posibilidad de pensar en un futuro más lejano. No sé si respondí algo a eso. ¿Qué me parece? Las cosas no me parecen ni mal ni bien. No me parece que las podamos frenar cuando ya están absolutamente instaladas. Sí me parece todo el tiempo que tenemos que identificar cuáles son los flujos que son vitales y cuáles son los tanáticos. Esto porque hay muchos psicólogos aquí que no dan espacio a ninguna posibilidad vital, ¿no? Estamos en algún sentido como el derecho. Vieron que los abogados siempre dicen que hay una biblioteca y otra biblioteca. Bueno, acá parece más o menos lo mismo. ¿Cuál en todo caso serían las teorías conspirativas? No sé, eso sí que yo creo que no lo podemos saber. No sé, a lo mejor hay gente que tiene más formación y más lectura, digamos, y que puede dar algunas opiniones. A mí me parece que es audible, digamos, el neoliberalismo es perverso, esto lo sabemos, ¿no? Entonces, cualquier perversión es posible. Ojalá lográramos las perversiones, o sea, el quiebre de líneas y lograr los costados
vitales. Ahora, ¿el virus dónde empezó? ¿Cómo se echó a andar? Claro, ¿qué resolvemos si sabemos eso en este momento? Quizá con el tiempo está bueno saber cómo fue la cosa. En este momento lo que tenemos que resolver es precisamente la circulación, y sobre todo nuestra circulación, en medio de la circulación del virus. ¿Está? Porque si no, mi humilde parecer, es que, bueno, lo que vamos a poder tener solamente, si hablamos de futuro, es vida vegetativa, y la verdad yo no quiero eso. Me quedan 4 minutos y medio arriba de este mundo, o en esta vida, y la verdad que no me los quiero perder persiguiéndome paranoicamente porque le tengo miedo al virus, o porque me tengo que seguir quedando encerrada porque no puedo, no, quiero ver qué líneas, ¿no? Qué ejercicios encuentro para generar vida, y sobre todo vida comunitaria, ¿no? Eso. Algunas cosas que he leído acerca de la gente que explica que bueno, que mire que a través de la vacuna de la gripe en realidad se está también inyectando el virus del coronavirus. Claro, pero tendría que tener otros saberes para poder contestar eso. Me parece bien que circule, cuanto más dispares discursos circulen, menos monolitos y más posibilidades de encontrar fugas. Eso es lo que me parece desde mi humilde posición filosófica, digamos. Bueno, tendríamos que analizar el concepto de crítica. Si estamos pensando en el sentido kantiano del término, entonces, nada, no puedo decir nada porque no estoy en esa línea de pensamiento, digamos. La crítica kantiana dice que bueno, describimos lo que está mal y lo que y construimos una mejor posición, o una mejor teoría, bueno, yo no creo que es posible, por eso hablo de flujos que se van conectando, y el laburo es distinguir cuál es el flujo que nos lleva a conexiones vitales, que producen cosas que son generadoras de vitalidad, y desechar los flujos tanáticos, que es lo que más le interesa, digamos, a un sistema de mercado, o bueno, vamos muertos, digamos, no hay manera de, ya a esta altura del siglo XXI, de seguir pensando en términos de sujetos racionales que pueden hacer propuestas éticas para conductas morales. No, la ética es otra cosa, la ética es la experiencia, precisamente, el experienciar esto que nos está pasando. Por eso la pregunta, ¿qué es esto que somos en el contexto que nos toca vivir? Y construir acciones conforme estas condiciones, digamos. No es que hay un pensamiento previo que arma una teoría y esa teoría la aplicamos en la realidad y entonces tenemos el mejor de los mundos posibles, que era lo que imaginaba Kant, y que a lo mejor en el siglo XVIII describió un mundo posible. Ahora las cosas funcionan de otra manera. Bueno, en el siglo XVIII también funcionaban de otra manera, nada más que se organizó políticamente con la mirada de Kant. Pero digo, hoy el mundo circula, y no casualmente, con la organización de la mirada de la física nuclear, ojalá cada vez más, de la biología molecular y obviamente de la informática. Estos son los saberes de este tiempo, por ahí circula la cuestión, y circula lo que es mejor y lo que es peorcito, pero digo, esto no tiene marcha atrás, ¿entiende? O sea, no es que nos vamos a parar todos juntos con los brazos puestos así y vamos a frenar lo que está aconteciendo. No se trata de frenar lo que está aconteciendo, sino de seguir, insisto, si uno logra identificar, digamos, los flujos vitales, sabe cómo serán las nuevas formas de subjetivación. Y cuando me dicen si lograremos construir algo de resistencia, creo que así me decían, ¿no? Políticamente, que no sean políticamente correctas, me decían, o que sean políticamente correctas. Bueno, nada, lo políticamente correcto no me interesa, no habría mucho decir, grandes cosas respecto de eso, más bien huyo de ahí. Y sí me parece que, insisto, con esta historieta de que en todo caso las resistencias tienen que estar exactamente en entender claramente qué es lo que está pasando y no subirnos al carrito del sentido común rápidamente prende, ¿no? Más bien, siempre, como decía Nietzsche, romper los conceptos.
todo el tiempo estar muy, aquello que se impone con tanta facilidad, caramba, acá pasa algo, vamos a la trastienda a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y de hecho, vuelvo al ejemplo, no por nada, ¿no? Traje las variables estas de Amazon, de Mercado Libre, de, no sé, las empresas que están haciendo dividendos como nunca en otro momento. O sea, son las que están traccionando el mundo económico. Y sabemos que en esa tracción, en cada minuto que Amazon incrementa sus dividendos, se incrementa la miseria a la vuelta de casa, ¿no? Uy, hay un tema ahí con la circulación que quedó pendiente, pero bueno, no se puede todo. Entre el tema de los refugiados, que ya en los refugiados buscando dónde dejar caer sus cuerpos, ya anuncia esa práctica, que también es una práctica de organización política, anuncia, digamos, la posibilidad de un mundo tan de fuerza centrífuga, tan potente como la que estamos viviendo. Porque, insisto, este virus, este contagio, estos modos de operar respecto de esta pandemia, agigantan las diferencias y las exclusiones, ¿no? Miren, tenía una anotación al margen en la tercera semana y se me escapó. Justamente la tercera semana fue la que dio cuenta de una curva que no se aplana, que cada vez se curva más, que es precisamente la de casos de, bueno, de femicidio, de maltrato, etcétera, etcétera. Y cómo el encierro, lejos de ayudar, la verdad es que conspira absolutamente, digamos, ¿no? Nada, que ahí hay algo que resolver como con mucha urgencia, pero que es una urgencia que no es solo urgencia por la cuarentena, es una urgencia a la que no se le viene dando, no se le viene encontrando el cómo, digamos, desde hace muchísimo tiempo, y parece que cualquier intervención, lejos de deshabilitar posibilidades de más abuso, de estas prácticas, al revés, incitan más, ¿no? Que eso es lo perverso también del funcionamiento del poder en el capitalismo. Quiero contar una anécdota porque me viene así en el banco, en la sucursal Credicom del banco de General Roca, hace unos días, se acercó una mujer que iba al cajero a hacer una operación, pero golpeó la puerta pidiendo que por favor la escucharan, y justamente lo que hacía era pedir ayuda porque su expareja había aparecido el día anterior en la casa, sabiendo que ella cobraba su salario ese día y lo iba a ir a buscar al banco, entonces se había instalado en la casa y después la mandó a buscar su salario al banco, acompañada de uno de sus hijos para que no se fuera a escapar, digamos. Y esta mujer tuvo la lucidez de golpear la puerta en el banco y decirle a la gente del banco, por favor ayúdenme, me está pasando esto, qué sé yo. Y bueno, por supuesto la gente del banco se puso de inmediato, digamos, en contacto con quien hay que ponerse, pero lograron, digamos, terminar de toda la cadena de lo que hay que hacer como a las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, eso, que hay una dificultad administrativa tremenda ahí, que este hombre también tenía el aislamiento perimetral, ¿ven? Hay aislamiento perimetral que no se cumple, y etcétera, etcétera. Tenemos ahí un dilema, realmente un dilema, digamos, y tiene que ver, sin ninguna duda, con un modo de construcción de la subjetividad de ese Estado-nación y del capitalismo productivo, que, bueno, hagámonos cargo, eso que creemos que es el humanismo y no sé qué, la verdad que ha construido estas subjetivaciones que nos empobrecen, digamos, ¿no? Que nos empobrecen, lo digo en el sentido más fuerte del término, no estoy diciendo una pavada, estoy diciendo, hay toda una tecnología de construcción de lo masculino, lo varonil, lo femenino, que pertenece a esa estructura del capitalismo del siglo XIX que va de la mano de la democracia del siglo XIX. A ver, entonces, indiscutiblemente tenemos que generar formas de convivencia, es decir, formas comunitarias que no tengan nada que ver con lo que hemos conocido como Estado-Nación. El tema es que se nos está metiendo por la ventana, si se ha entendido algo de lo que dije esta tarde,
un modo de mucha más incomunidad, ¿no? Entonces, bueno, y ahí tenemos un salto enorme entre lo que podemos plantear teóricamente, que siempre me da como vergüenza, o la mirada filosófica, y lo que concretamente sufren los cuerpos en el día a día, ¿no? Nada, no puedo resolver nada, lo siento. Ojalá no, ojalá no, porque ¿saben qué? Si hay un principio neoliberal de la obediencia de los cuerpos, se llama resiliencia. La capacidad de aguantar y supuestamente salir, de aguantar y tolerar y supuestamente salir renacido. Mentira, no. Ahí hay una práctica de una obediencia que también se construye para que después podamos terminar todos obedientes, encerraditos. Sé que, bueno, ya que venimos de la mano de la pregunta por lo políticamente correcto, sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, lo sé, pero de eso se trata. Nada, estos discursos de la benevolencia, de que si aguantamos y toleramos, entonces no sé qué, no señor. La resiliencia es la forma de la obediencia que se construye en el contexto de un neoliberalismo y va de la mano de ninguna formación escolar o humanista o lo que sea, sino claramente del coach. Con lo cual ya saben lo que pienso del coach. ¿No? O sea, sí sé que la vida se resuelve. Como en cualquier circunstancia histórica, eh, algunos saldrán mejores, otros peores, otros, y la pregunta es, ¿cuál es la vara de medida para saber qué es mejor y qué es peor, por otro lado? Pero bueno, en esta incomunidad neoliberal que no está en suspenso porque estamos en cuarentena, todo lo contrario, está hiperactiva. Y entonces por eso, nada, todos los discursitos de, incluso las publicidades, digamos, de cómo comportarse en la pandemia, tienen que ver con esto, ¿no? Con construir un rango de cuerpos obedientes, que bueno, que yo creo que no está bien, que no es eso lo vital, digamos. Se entrega mucha libertad cuando se habla de resiliencia, pero mucha libertad se entrega. Sobre todo lo que se entrega es mucha singularidad acerca de que fulanito de tal o menganita de tal ha soportado tales cosas y entonces aparece como el ejemplo de todo lo que uno puede superar. Sí, antes de que hablaran de resiliencia, el discurso que apañaba eso era como te portaste bien, Dios te premió, o como te portaste mal, Dios te castigó, ¿no? O sea, hablo de tecnologías de construcción de modos de existencia. Bueno, yo creo que no hay post nada, nunca hay post nada, que solo es el instante presente, que solo es el presente, y que conforme sea ese presente y cómo enlacemos las líneas de fuga en ese presente, entonces aparecerá eso que llamamos futuro de otra manera, pero ese futuro igual será el presente de otros. No es algo así que, bueno, que si hacemos esto, el día de mañana el mundo será tal cosa. Mentira, no depende de un sujeto racional que implemente las mejores acciones posibles. Insisto con esto de identificar por dónde está yendo la cosa y no suponer que somos los dueños no sé, de la organización del mundo. Eso por un lado. Y bueno, yo no hablo en absoluto de concepción del sujeto, sino que hablo de modos de subjetivación, modos de ser, modos de existencia, digamos. No creo que haya esencialmente un ser humano o que haya algo que podamos llamar lo humano, digamos, o el sujeto. La verdad es que no, que me parece que las cosas funcionan de otra manera, que en todo caso esa noción de sujeto que nos viene del siglo XVII, por ejemplo, con Descartes, instalado, digamos, en el pensamiento cartesiano, es el modo de subjetivación de ese momento histórico, pero ya no nos pertenece. No nos pertenece, no encajamos en absoluto con la idea de sujeto, no sabríamos cómo comportarnos como sujeto. Por lo tanto, no habrá
No es factible un sujeto post-neoliberal, y por ahora, y post-virus, me parece que no. El virus se viene instalando, este es un virus en particular que se comporta de esta manera, y ante este comportamiento las decisiones de la administración estadística decidió estas cosas, que estas que nos pasan en Argentina pueden ser las de, no sé, las de Suecia, las de Brasil o las de Estados Unidos, qué sé yo. Es igual, digamos, hay una administración estadística de la pandemia, con resultados diversos, obvio, pero nada, no dejan de ser cualquiera de ellas administraciones estadísticas. Si hay algo que el capitalismo sabe hacer, es reciclarse. No hay ningún sistema del carácter que pensemos que tenga la capacidad de reciclaje que tiene el capitalismo. La capacidad que tiene el capitalismo para generar nuevas líneas cada vez más perversas es mayúscula. Chapó. Lo que pasa es que es muy perverso, claro. Entonces tritura a todo el mundo. A todo el mundo que necesita triturar para... ¿no? Y de hecho, si tengo que decir algo, creo que así como marqué algunas líneas de paso de una cosa a otra cosa, sí tengo como la sensación de que el nuevo nombre del capitalismo a partir de ahora es capitalismo virtual, punto. Y se llama Amazon, tiene nombre y apellido, y virtual como lo real. Entonces, el capitalismo de consumo se deviene, digamos que antes fue capitalismo de producción, deviene capitalismo virtual. Porque cobra características, digo, todos sabemos que el capitalismo de consumo es capitalismo, obviamente, pero tiene, digamos, comportamientos, necesidades y sobre todo estrategias de circulación de la mercancía diferentes de un capitalismo del otro, digamos. Bueno, con el capitalismo virtual está pasando, no es que va a pasar, no es que viene después. En todo caso, si lo decimos más crudamente, el después es ahora. O alguien de nosotros se imaginaba no mucho más atrás, el 1 de marzo, algo como esto. ¿Alguien el 1 de marzo hubiera imaginado que el 19 de marzo iba a estar encerrado en su casa y que iba a tener que aprender, por ejemplo, a dosificar 70 y 30 el alcohol y el agua, que nunca sé si 30 de uno o 70 del otro, bueno, esas cosas que nos pasan a todos? Nada, o sea, inimaginable al 1 de marzo. Ahora, ahí hay un detalle importante. En general, los que estamos en esta sala somos cientistas sociales, ponele, para poner un nombre que nos agrupe a todos. Gente que piensa, gente que no estaba cómoda en el neoliberalismo, gente que, bueno, todo eso que podemos decir. Y no nos imaginamos algo como esto porque algo no habíamos descrito bien. Digo, nadie podía imaginar que no iba a venir una catástrofe. Es cierto que imaginarla en carácter virus, que también había pautas para pensarlo, también había pautas para pensarlo, para imaginarlo. Pero bueno, nada, igual, insisto, no hay mucho para... No hay por qué interpretar ni se debe explicar nada, la verdad. Hay que mirar lo que está pasando, describirlo, y en esa buena descripción, que es más o menos como cuando jugás al truco, que no sé jugar al truco, pero imagino que es así, digamos, en la medida en cómo está viniendo la jugada, va la otra jugada, digamos, ¿no? Es eso, a eso hablo de la conexión de flujos o la identificación de flujos. Insisto, al 1 de marzo, ninguno de los que estamos en esta sala nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo esto que estamos viviendo, y articulando vida en esto, cada uno con sus particularidades a diario, digamos, que son tan difíciles en un sentido como en otro, como cada uno puede contar, digamos, todo lo que le cuesta o no le cuesta, o etcétera, pero bueno, todos dibujamos la vida de un modo bien diferente a como la teníamos dibujada en la primera quincena de marzo, vamos, esto es así. Ahora, también es cierto que, ¿cómo no habíamos pensado que algunas de estas cosas podían pasarnos? ¿Qué no describimos bien? ¿Qué conexiones no hicimos del todo bien? Bueno, un poco la advertencia sería esta, a ver, logremos identificar los flujos vitales que sin ninguna duda no tienen nada que ver con ningún carácter político, democrático de la organización del yo
del yo ciudadano, digamos, y ya hace mucho tiempo que no somos ciudadanos. Hace mucho tiempo que no somos ciudadanos. Ciudadano también fue un modo de subjetivación, perteneció al siglo XIX. Ahora somos, por lo bajo, clientes, después ni te cuento. Pero bueno, entonces ahí, ¿cómo gestar las resistencias, no la resiliencia, sino las resistencias, cómo ejecutar las libertades frente a nuestra libertad, cómo imponer nuestra libertad de acción, pero no con el criterio del sujeto racional, ciudadano, la ley racional, etcétera, etcétera, sino con este cliente que somos, que tenemos que articular la vida en un contexto que no se parece en absoluto a lo que conocimos como Estado-Nación. Y ahí tenemos una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace preguntarnos por el futuro, o por un después, o cómo va a ser esto después? Precisamente la nostalgia que tenemos de un supuesto mundo mejor, o el mejor de los mundos posibles, que imaginaba Kant, construyendo, no sé, el Estado-Nación, ¿no? Nada, tenemos que salir de esa nostalgia, porque en principio no es cierto que fuese la mejor de las organizaciones posibles ni el mejor de los mundos posibles, más bien, como decíamos hace un momento, en la construcción de modos de subjetivación, construyó lo que se conoce como la masculinidad y la feminidad, que necesariamente, en una de sus expresiones, que lamentablemente hoy se expresa de un modo muy cruel, iba a ser la cuestión del maltrato, del femicidio, y etcétera, etcétera. No había mucha historia, digamos. El amor romántico no existió nunca, es nada más que el versito con el cual también se ayuda a construir la monstruosidad.